estaban preocupados, qué va a pasar, pero hoy, ¿saben qué? Desconectémonos de todo, mañana será otro día, cada día trae su propio afán. Ahora estamos aquí en la casa del Señor para adorarle, vamos a compartir, yo voy a compartir una palabra no muy larga y después vamos a buscar la presencia del Señor, que Él nos llene, que Él llene nuestras vidas del Espíritu Santo. Quiero invitarle a que vayamos, si trajeron su Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19. Quiero compartir una historia de la palabra del Señor y le puse como título Separados. Si vieron ustedes y compartieron en las redes, se llama la prédica de hoy Separados. Dice así la palabra del Señor. Éxodo capítulo 19 es el segundo libro de la Biblia. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, seguro morirá. Vamos hasta ahí a leer la palabra del Señor. Y para ponerlos un poquito en el contexto de la historia, los israelitas, dice el versículo 1, que hacía 3 meses que habían salido de Egipto. Hacía 3 meses que ellos habían sido libres de la esclavitud de Egipto. ¿Se recuerdan que Dios mandó las plagas y al pueblo de Egipto hasta que pudieron salir de ese lugar? Y ellos hacía 400 años que eran esclavos en esa tierra. Y hacía 3 meses que Dios los había liberado. Habían cruzado el Mar Rojo, ¿se recuerdan la historia, no? Y llegaron, dice, hasta el monte Sinaí. Y este monte donde ellos llegaron era muy significativo para el pueblo. Es el mismo monte Horeb, donde Moisés había tenido el encuentro con Dios y Dios lo llamó para que fuese a liberar al pueblo. Y en Éxodo 3, versículo 1 dice: llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová. Para ellos era muy significativo, era el monte de Dios. Ahí Dios siempre estaba con su presencia. Ahí donde Moisés había tenido el encuentro personal con Dios a través de la zarza y tuvo su llamamiento. Y hasta ahí habían llegado. Habían caminado 3 meses y habían llegado hasta este monte. Y en este monte iba a pasar algo espectacular. Dios iba a sellar ese pacto que tenía con el pueblo de Israel.
Cuando lo llamó a Abraham y a su familia, le dijo, yo te haré una nación grande, ¿recuerdan? Como la arena del mar, como el número de las estrellas, así será la nación. Pero ellos no habían llegado a ver eso y habían estado esclavos por 400 años en Egipto. Pero este día Dios iba a confirmar ese pacto con esta nación que él había escogido. Había pasado tiempo. Tal vez algunos dirían, nunca se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero había llegado el día que Dios los sacó de la esclavitud y estaban ahí abajo en el monte Sinaí. Dios iba a hacer un pacto con el pueblo. Dios en ese momento, a los días, le entregó los 10 mandamientos que todos conocemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Fueron entregadas la ley para el pueblo. Se iban a convertir en esa nación escogida, en ese pueblo que dijo, serán de bendición y serán benditos en toda la tierra. Ahí se iba a sellar el pacto de Dios con este pueblo Israel. Habían esperado muchos años para llegar en este momento. Dios mismo bajaría a este monte, como leímos, dice, yo voy a bajar en una nube y voy a hablar con Moisés. Imagínense, Dios está aquí, ¿usted lo cree? Ajá, ¿lo cree? Dice que el monte temblaba cuando Dios hablaba. Dice que eran truenos y era una nube y Dios hablaba cara a cara con Moisés. Estaríamos todos de rodillas si de verdad creeríamos que Dios está allí. Y era importante. Dios mismo bajaría para encontrarse con Moisés y tener ese encuentro y entregarle y sellar el pacto que le había hecho a Abraham. Y si vamos al versículo 3, volvemos ahí, dice la palabra del Señor. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que le hice a los egipcios. ¿Se acuerdan lo que le hice a los egipcios, no? Y cómo los tomé a ustedes sobre alas de águila y los he traído hacia mí. Qué lindo ver aquí que Dios los buscó, ¿no? ¿Cómo es el hombre, no? Siempre vemos que Dios está buscando tener una relación con el pueblo. Siempre vemos que Dios se acerca. Cuando fue a buscarlo a Adán, le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Siempre Dios está buscando al hombre para acercarse a él. Y acá le dijo, ustedes no hicieron nada prácticamente. Yo los saqué de Egipto sin que ustedes hayan hecho ningún esfuerzo. Y los traje y los he traído a mí. Y el versículo 5 dice, y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Miren la promesa que Dios le estaba dando a este pueblo. Estaba sellando esa promesa que le había entregado a Abraham. Si ustedes escuchan mi voz, me obedecen, dice, van a ser mi especial tesoro. Ustedes son mi pueblo escogido, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes serán un pueblo de sacerdotes. Y el sacerdote era el que se comunicaba con Dios. Ustedes van a ser gente santa. Lo que estaba sucediendo ahí era tremendo. Dios le decía, yo los escogí. Yo los saqué de la esclavitud. Ustedes no hicieron nada. Porque ellos lo único que hacían era mirar cómo las plagas pasaban por Egipto y a ellos no los tocaba. Nada hicieron. Ellos esperaron hasta el último día para poder salir de esa esclavitud. Y le dice, y los haré una nación poderosa y serán una nación santa apartada. Pero para eso iban a tener ese encuentro con Dios ese día, al tercer día, pero Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Necesito que le digas al pueblo lo siguiente. Necesito que el pueblo se prepare para poder recibir mi presencia. Yo voy a descender al monte, voy a hablar con vos, voy a descender en una nube, todos van a escuchar, el pueblo va a escuchar como yo hablo con vos. Pero ese pueblo tiene que estar preparado para escuchar
mi voz. Le estaba dando instrucciones al pueblo para que se prepararan para encontrarse con Dios en su presencia. Y le dijo, fíjense en el versículo 10, si usted está ahí, no sé si lo tenemos ahí, dice así, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo y sobre el monte Sinaí. ¿Qué le dijo a Moisés? Anda y santifícalos. Y no solo interiormente, dice, laven sus vestidos, le dijo. Estén limpios porque yo voy a mostrar mi presencia. Le dice que sean santos, que se santifiquen. Le pide al pueblo que se santifique. Ahora, cuando hablamos de este tema, siempre pensamos en la santidad como una aureola, ¿no? La pastora me vino a hablar acá que tengo que ser santo, que no tengo que hacer nada malo. No, no, no. Le quiero explicar bien este texto porque a mí también el Señor habló a mi vida. Y la palabra santificar, ahí les puse, la palabra santificar en el contexto hebreo no solo implicaba pureza moral, sino que es una separación funcional. Apartar, separar algo o alguien del uso común para el servicio exclusivo de Dios. Eso quería decir santo, santificar en hebreo. Ese era el significado. Tener algo y separarlo del uso común de todos y dejarlo exclusivamente para el uso de la presencia de Dios. Por ejemplo, los utensilios del tabernáculo. Eran, no sé, un candelabro, ¿no? ¿El candelabro para qué servía? Para poner velas. Y todos podían tener un candelabro en su casa, ¿no? Pero ese candelabro, que era de un uso común, era separado para el tabernáculo, para la presencia de Dios. Era santificado. Por eso santo quiere decir apartado. Apartado del uso común. Dios quería usar al pueblo de Israel, entonces le dijo, quiero santificar al pueblo, que se aparten de lo común, porque yo quiero hacer algo tremendo con ustedes. Yo lo escogí, ustedes son mi nación, son un tesoro. Yo los voy a bendecir, ustedes serán sobre todos los pueblos. Por eso el Señor también dice santificar el día del Señor. El día domingo es un día que uno aparta para el Señor. Para ellos era el sábado. Apartaban el sábado solamente para el Señor. No se hacía ninguna otra cosa. Y eso es santificar. Santificar las fiestas, decía también, ¿no? Los mandamientos. Ellos tenían fiestas que eran solamente dedicadas para el uso de bendecir el nombre del Señor. Por eso la palabra santificar, lo que Dios le estaba diciendo. ¿Saben qué? Quiero que ustedes dejen lo común que están haciendo. Todo lo que traen de Egipto. Quiero que se laven los vestidos. Quiero que su vida comience a ser diferente. Que dejen de pensar en Egipto, le dijo. Que dejen de tener rencores por las cosas que tenían. Que dejen de estar pensando por las sendas antiguas. Necesito comenzar de cero con este pueblo. Y esa santificación era un acto de consagración. Implicaba apartarse para un propósito santo. Y Dios le dijo, les voy a dar 2 días para que se santifiquen. Imagínense, ¿no? Cómo venían cargaditos de Egipto. 400 años metidos en un pueblo que no era su lugar, que no se adoraba a Dios, un pueblo que era una mezcla de todo. Y le dijo, les voy a dar 2 días para que se preparen, para que se aparten. Eso era santificarse. Para que se aparten, laven sus vestidos, laven todo lo que traen. Quiero que estén limpitos cuando yo descienda al monte. Y también espiritualmente, quiero que dejen el rencor, las impurezas, el pecado, los sentimientos traídos de Egipto. ¿Cuánto pensamiento habría en la cabeza de esta gente, ¿no? Pensando en lo que dejaron atrás, le dijo Dios, yo voy a descender con mi presencia. Voy a sellar este pacto que hice con Abraham, pero necesito que estén santificados, que su mente está apartada para recibir lo que yo les voy a dar. Laven sus vestidos, era algo exterior, ¿no?
el vestido era algo exterior. ¿Y qué puede ser en nosotros algo exterior? Nuestras costumbres, nuestra manera de pensar, cómo nos comportamos, nuestros modales, nuestra moral, ¿no? Porque a veces, sí, estoy lleno del Señor, estoy santificado por dentro, pero por fuera no se nota. Entonces el Señor les dijo, quiero que se santifiquen por dentro y por fuera. Laven sus vestidos, apártense de lo común porque yo los necesito para usarlos para algo que tengo planeado para ustedes. Dios estaba pidiendo que el pueblo, en otras palabras, comenzara de cero. Bueno, muchachos, caminaron 3 meses, llegaron hasta este lugar. Tengo algo importante para ustedes. Quiero usarlo como pueblo, quiero usar sus vidas, pero así como están, no se puede. Eso fue lo que le dijo Dios. Necesito que se santifiquen, que se aparten, que empiecen a ponerse a cuenta. Y ahora, ¿por qué Dios pide esto? ¿Por qué le pidió esto? Primero, porque Dios y el pecado no pueden convivir juntos. No podemos estar con un pie con el Señor y con un pie en el mundo. No podemos. Cada día tenemos que santificarnos. Cada día tenemos que decirle, Señor, apartame de lo común. Quiero ser un vaso que tú uses para tu gloria. Dios y el pecado no conviven juntos. Entonces, si estamos en eso, tenemos que santificarnos. Dios pide eso. ¿Por qué más? Porque Él quería usar a su pueblo, hacer de ellos una nación grande, una nación bendita, una nación que honre a Dios. Por eso Dios le pedía esto. 2 días necesito, dijo, que se santifiquen antes de que yo comience a hacer todo esto con ustedes. Él quería apartado para sus propósitos. Por eso en el versículo 6 le dijo, serán un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Se puede ser santo en estos días? ¿O en esos días o en todos los días? Es difícil, pero sí se puede. No el santo con la aureola, apartarse todos los días de las cosas comunes, apartarse todo aquello que nos aparta de Dios. Nosotros sabemos muy bien que nos aparta de Dios, pero persistimos en estar ahí, ¿no? Nos gusta estar ahí. Pero Dios nos dice, no, tienen que dejar las cosas comunes. Y a veces nos causa chiste esto, ¿no? Pero la presencia de Dios no es chiste. Estar en la presencia de Dios no es estar chisteando con Dios. Dios pide que si nosotros queremos ser usados por Él, tenemos que tomar esta decisión de apartarnos de las cosas que nos apartan de Él. Y también porque no podían ser usados y llenos de la presencia si no estaban preparados. A veces queremos, Señor, llename, 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 pero no nos santificamos. No nos apartamos de las cosas comunes. No dejamos eso que nos estorba, no dejamos Egipto. Siempre estamos recordando Egipto. Siempre estamos buscando los amigos de Egipto, ¿no? Siempre estamos ahí. Pero Dios quiere que nos preparemos. ¿Queremos ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Pero Dios acá le dijo, yo quiero usarlos. Porque la consagración, la santificación, era apartarse, ¿se acuerdan el significado? De un uso común para ser usado por Dios. Y Él también nos llamó a nosotros, ¿no? Así como llamó al pueblo de Israel, nos llamó a cada uno de nosotros. Conocimos a Cristo, Él nos encontró. ¿Y por qué? Porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Él quiere usarnos. No estamos solo en esta tierra para ser bendecidos. Señor, bendíceme, 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 ¿no? Él quiere usarnos, pero Él usa a personas que realmente desean su presencia y se preparan para estar y recibir la presencia de Dios. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Y qué era santo? Apartado. Somos apartados por Dios. Él nos escogió.
Somos de la realeza porque somos hijos de Dios. Somos nación, gente apartada. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió Dios? ¿Qué precio pagó por cada uno de nosotros? La sangre de su Hijo, la vida de su Hijo. Ese fue el precio. Él nos llamó, nos apartó y pagó un precio para que nosotros seamos sus hijos. ¿Y para qué? Para usarnos, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y yo buscando en otras versiones, dice, ustedes son una familia escogida, sacerdotes reales, nación santa, familia escogida. Y uno familia, ¿a quién le llama familia? A los cercanos, ¿no? A los que uno da por ello. A veces no son ni familia, son amigos que hacemos, pero decimos, es como mi familia, ¿no? Porque tenemos lazos ahí que nos unen. Y así dice esta versión, son una familia escogida por Dios. Y otra versión dice, son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa. Así como escogió al pueblo de Israel para que sea su nación, así nos escogió a nosotros para que seamos su pueblo. Nos santifica cada día, nos apartamos para Él, para que seamos una familia. Somos hijos escogidos de Dios. ¿Usted se siente hijo escogido de Dios? Qué bueno, qué bien que Dani se sienta escogida por Dios. Qué bueno. Porque cuando uno entiende eso, y entiende cuando predicamos estas cosas que santo no es una aureola, sino es porque Dios nos escogió para un uso especial, para que llevemos su palabra, para que seamos luz en las tinieblas, entonces necesitamos ser llenos de Él. Y uno cuando entiende esto dice, Señor, apartame para tu trabajo, hace algo conmigo. Quiero apartarme todos los días de Egipto, de las cosas comunes, y ser un instrumento en tus manos. Porque Él no puede usar instrumentos que no sean santificados. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Pero Él necesita que cada día nos apartemos para Él. Fíjense que Él destaca la importancia de la preparación y la seriedad que es acercarse a Dios. No es chiste, como le decía yo, ¿no? Es la presencia de Dios. No estamos jugando, estamos en la presencia de Dios. Y dice que cuando la presencia de Dios, ahí en el monte limitó Dios, si usted sigue leyendo ese capítulo, le dice, vas a poner límite, no quiero que nadie pase cuando baje mi presencia, porque si se acerca un animal va a morir. Si hay algún hombre ahí cerca de la presencia de Dios va a morir. Solo los que estén santificados de aquí para acá, y el único permitido a subir va a ser Moisés. Y Aarón un poquito más abajo esperándolo, porque Dios así lo dijo. Los demás no, porque la presencia de Dios no es chiste. Ese monte temblaba cuando estaba Dios ahí. Y le dijo, hay límites. Entonces es importante y es serio acercarse a Dios. Y para eso Él requiere obediencia y requiere santificación. Que nos apartemos todos los días un poquito. Todos los días dejar algo del mundo, algo de Egipto, algo que está en nuestra mente, que no podemos cambiar. Señor, acá lo presento, acá te lo dejo, que tu presencia descienda sobre mí. Cada vez que venimos a Él, a su presencia, es porque queremos ser usados por Dios. ¿Usted no quiere ser usado por el Señor? ¿No quiere que Dios lo use en su trabajo, en su hogar, que usted sea la luz? O cuando usted llega hay oscuridad también. Tenemos que ser la luz que alumbremos este mundo. Y Él nos santificó por medio de Jesucristo. Él nos santifica por medio de la sangre de Jesús. Somos purificados por fuera y por dentro. Primero empieza por dentro el Señor, ¿no? Recibimos a Cristo, Él nos santifica, nos purifica, nos perdona, y el fruto del Espíritu Santo comienza a verse en nuestras vidas, ¿no? ¡Wow! Somos todo amor.
gozo, paz, benignidad, bondad, fe, una fe tremenda, paciencia. Necesitamos ser purificados, llenos de la presencia de Dios. Entonces Él nos hace aptos para entrar a la presencia de Dios. Nosotros así como estamos, no somos aptos. Pero cuando recibimos a Jesús y le pedimos perdón y Él nos santifica, Él nos perdona, ahí podemos entrar a su presencia. Entramos a su presencia y ahí nos rendimos. Y ahí dejamos toda nuestra vida. Y ahí dejamos todo lo que somos. Y el Señor empieza a llenarnos de su presencia. Y eso es gracias a la muerte de Jesús. Si no, no pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Y hoy estamos en su presencia. ¿Usted sabe que Dios está aquí? ¿Que el Espíritu Santo está aquí? Lo creemos por fe, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos hoy delante de su presencia? ¿Cómo vinimos delante de su presencia? Él quiere llenarnos hoy de Él. Pero antes dice, santifíquense. Hablen con Dios y decirle, Señor, hoy vine así, pero quiero apartarme de esto. Quiero dejar esto de lado. Quiero empezar a dejar las cosas del mundo de lado. No puede ser que siempre estoy pensando como los israelitas, ay, los ajos y la cebolla que comíamos en Egipto eran más ricas que las que comemos ahora, decían, ¿no? Pensaban en los ajos y la cebolla cuando habían sido 400 años esclavos. Pero llegaba el momento que deseaban lo de Egipto y renegaban en contra de Dios. A veces se parece a nosotros, ¿no? O nosotros a ellos. Nos sacó del pecado, pero ahí estamos añorando la vida pasada. Estamos pensando a ver si puedo volver, aunque sea un día. Puedo volver a Egipto, pero Dios dice, santifíquense. Vengan a mi presencia. Yo los voy a llenar de mi presencia. ¿Estamos santificando nuestras vidas para Él? Todos los días cuando usted ore, dígale, Señor, santifica mi vida. Apartame, Señor, de lo que me aparta de ti. Porque hay cosas que nos apartan de la presencia del Señor. No podemos ser usados por Dios sin ser llenos de su presencia. Y hoy es la noche de que tenemos que buscar la presencia de Dios. Decirle, Señor, lléname de ti. Necesito de tu Espíritu Santo. Hoy quiero dejar de ser ese uso común que el mundo hace conmigo y quiero ser una herramienta en tus manos. Así como dijiste con el pueblo de Israel que lo ibas a usar. Que iba a ser una nación grande, que iba a ser un tesoro en tus manos. Nosotros somos como la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Él nos ama, Él nos ama. Tenemos que rendirnos ante Él. El pueblo de Israel, para poder ver ese día, la gloria de Dios, para sellar ese pacto, tuvo que santificarse todo el pueblo, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Todo el pueblo tenía que estar santificado para estar delante de Dios. Dice Hebreos, para terminar con esto, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue para esto, para que nosotros podamos acercarnos confiadamente, sin temor, a la presencia de Dios. No como el pueblo de Israel que le dijo, miren, hasta aquí nomás, porque si ustedes pasan esta línea, mueren. Ahora nosotros no. Jesús rompió esa línea. Jesús con su muerte y su resurrección rompió esa barrera. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Confiadamente, sin temor, no vamos a morir. Porque esa es su gracia. Pero es serio, no es chiste. Cuando uno va a la presencia del Señor, va, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Cuando uno está desesperado, porque el oportuno socorro es cuando alguien te extiende la mano justo a tiempo, ¿no? El oportuno socorro, en el momento exacto. Hoy Dios está aquí para decirte, yo estoy acá. Yo extiendo mi mano y estoy acá para bendecirte. Yo estoy contigo. Dejar la mente de Egipto, la mentalidad de esclavo, dejar de vivir en el pasado y entrarse a la presencia de nuestro Dios. Él hoy está aquí como estuvo en ese monte, pero no nos está poniendo límites. Solo nos está diciendo, ¿saben qué? Santifíquense. Santifíquense, que yo voy a hacer algo grande con ustedes. Le dijo, santifíquense hoy y mañana y verán mi gloria al tercer día. Pero hoy no vamos a esperar tanto. Hoy vamos a ponernos de pie, vamos a orar y le vamos a decir, Señor, santifica mi vida. Apartame, Señor, para lo que vos tenés preparado para mi vida. Acerquémonos pues confiadamente